esta iglesia es como si fuera mi casa, veo muchos rostros conocidos y me siento en familia. Bueno, también tengo familia aquí, ¿no? Y de verdad que es un gozo. Y traigo para ustedes un saludo de mi iglesia allá en Cuba. Ustedes saben, a veces yo digo, ¿cómo le explico a la gente lo que yo hago, no? Porque es un poco enredado. Pero bueno, muchos de ustedes ya me conocen y saben que nosotros hace algunos años atrás comenzamos una obra en un barrio en la ciudad de Santa Clara, donde viven más de 50,000 personas en ese barrio, y no hay iglesias, ninguna iglesia. Y nosotros crecimos en una familia cristiana y somos tercera generación de cristianas en nuestra familia, y nos dimos cuenta un día de que había muchos, miles de personas que jamás entrarían a un templo. Y no podíamos esperar por ellos allá, había que llevarles la palabra. De manera que comenzamos mi esposa y yo aquella obra en nuestra casa sin saber muy bien lo que hacíamos, pero el Señor ha estado caminando con nosotros todo este tiempo. Y nosotros no nos imaginábamos siquiera lo difícil que iba a ser aquello, pero confiábamos en el Señor. Y el Señor no falla en su promesa, jamás. Y comenzamos allí con un grupo de adultos, luego vinieron niños, luego esos niños crecieron y se convirtieron en adolescentes. ¿Qué clase de dolor de cabeza? Imagínense ustedes, adolescentes para colmo de hogares no cristianos. ¿Qué hacer con aquellos muchachos? Llegó un momento que nosotros pensábamos que nos íbamos a volver locos, pero Dios nos ha ayudado. Y nosotros decíamos, ¿cómo nosotros que ya nos están poniendo tan viejos vamos a enfrentar esto? Pero Dios ha levantado un grupo de jóvenes, muchachos muy jóvenes, algunos de ellos también adolescentes, todos estudiantes, casi todos estudiantes, entre los cuales también está mi hijo Ever, a quien ustedes conocieron aquí, algunos de ustedes conocieron hace un tiempo, que es músico, y aquello comenzó a tener vida propia. Ya no hacía mucha falta que yo estuviera y mi esposa estuviéramos allí liderando. No, ellos comenzaron a hacer cosas en el nombre del Señor. Y efectivamente somos los pastores, pero Dios les ha dado a ellos una fortaleza que ya nosotros no tenemos. Y me refiero a fortaleza física. Y han comenzado a hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos el impacto tan grande que eso iba a tener entre aquellos adolescentes que no les importa nada. Bueno, yo estoy seguro que ustedes saben lo que es un adolescente, ¿no? Siempre están diciendo que están aburridos, están prendidos del teléfono, no les importa nada. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté moviendo ese grupo de adolescentes? Nosotros les pedimos oración y ahora mismo voy a mostrarles un pequeño video de un DVD que va a estar allí a la entrada donde hay más cosas. Pero para que ustedes vean ese DVD, ese video, ese pequeño video, qué es lo que está pasando con esos jóvenes. Y solo van a ver cositas pequeñas de lo que está sucediendo, ni el 5% van a ver. Pero les invitamos a que oren por nosotros, a que vengan a nuestra mesa si quieren colaborar y compartir con nosotros, si quieren estar en conexión con nosotros para orar y recibir información, sería maravilloso. Y espero que no se asusten con la música que van a escuchar ahí, ¿oyeron? Así que el Señor les bendiga, vamos a ver el video y en 4 o 5 minutos estoy con ustedes. Me avergüenzo de expresar mi convicción y entre burlas no me atrevo a revelar mi salvación. ¿Cómo dejo que esto pase si yo tengo la verdad? Hoy levanto mi estandarte y mi voz para anunciar que yo canto porque tengo a Jesús y yo salto porque vivo.
Jesús y yo salto, porque vivo en su luz y yo grito, nada me callará, Él es mi razón. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. No crean, esta tarea no es fácil, es difícil. Y por eso les pedimos oración y apoyo. Necesitamos su apoyo. Y estamos contentos porque sabemos que esta es una iglesia misionera y una iglesia que siempre, durante muchos años, nos ha apoyado con muchas cosas. Así que les agradecemos en el alma y vamos a estar al final allí en la entrada si quieren acercarnos a nosotros y llevarse este disco para su casa, para verlo, compartirlo, etcétera, y tenerlos presentes. Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos, y les invito a que vayamos allí a compartir la palabra del Señor en Mateo, el libro Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y vamos a comenzar leyendo el versículo 24 y vamos a leer hasta el capítulo 8, versículo número 4. Mateo 7, versículo 24. Si usted tiene su Biblia en ese lugar exacto, ya puede decir amén y vamos a empezar. Dice así: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Y llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente quedó muy impresionada porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de Él y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra y Jesús le dijo: no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa, profunda, penetrante, que nos parte, Señor, hasta los tuétanos como espada de dos filos. Gracias por tenerla entre nuestras manos hoy. Te damos gracias por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos regale también esa enseñanza que todos necesitamos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Algunos creen que mirando las manos de alguien, de una persona, se puede conocer la historia de su vida. Y no hablo precisamente de brujería ni espiritismo, sino que yo les pido que en este momento usted mire sus manos. Miren a sus manos. Deténganse y obsérvenlas detenidamente en este momento y mediten. ¿Cuál es la historia que sus manos cuentan sobre usted, sobre su vida? Jesús, nuestro Señor, hacía apenas unos pocos meses que había dejado todo atrás y había ido a cumplir el mandato por el cual había venido a este mundo. Si usted va allí al capítulo 4 y lee, se va a enterar de las cosas que sucedieron previamente. Y aquel hombre que hasta ese momento había sido un constructor, un carpintero,
porque en Nazaret no había mucho trabajo para un carpintero tradicional, sino que había tenido que construir muchas cosas Jesús. Ahora Jesús comienza a dar un discurso, el discurso más grande que se ha escuchado en la historia. Nadie jamás había escuchado algo así. Y allí había mucha gente. Pero en esta ocasión nadie más habló. Solamente Jesús habló. Y sabemos que casi todos los oradores pretenden conseguir la aceptación popular y ganar seguidores. Por eso cuando ellos hablan, hacen muchas promesas y dicen lo que a la gente le agrada escuchar. Y eso se llama demagogia y manipulación. Pero en el caso de Jesús era muy diferente. Aquel discurso que había comenzado con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, habían dicho, porque de ellos es el reino de los cielos. Y había comenzado con las bienaventuranzas, sin embargo terminó con advertencias tan fuertes que ahuyentarían aún hasta aquellas personas que eran sus seguidores más cercanos. Había dicho Jesús, no se dejen engañar, el camino que yo les propongo es difícil y la puerta es angosta. Solo unos pocos entran por ella. Solo unos pocos la encuentran. Yo me imagino que aquella multitud que había allí se mirarían unos a otros y dirían, bueno, ¿a quién le toca, no? ¿Quién se queda afuera? Pero no solamente había dicho eso, sino también que dijo, no todo el que me sigue y afirma que yo soy su Señor, entrará en el reino de los cielos. Esfuércense y construyan su casa sobre la roca, si no quieren que cuando llegue el huracán lo pierdan todo. A pesar de todo, vemos allí que cuando comienza el último versículo del capítulo 8, dice que había mucha gente que le siguieron y todos estaban impresionados. Y de repente, ¿qué sucedió? Como de la nada, apareció un hombre leproso que se acercó a Jesús y lo desafió delante de todos diciéndole, Señor, si quieres, puedes quitar de mí esta enfermedad. Los leprosos. Los leprosos eran personas despreciadas por todos. Si usted va allí al capítulo 4, usted se va a enterar de que Jesús había comenzado su obra sanando a mucha gente. Y dice que le habían traído enfermos con dolencias de todo tipo y también le habían traído epilépticos, lunáticos, poseídos por demonios, etc. Pero parece que no le habían traído ningún leproso. No le habían traído ningún leproso. Porque estas personas eran despreciados por toda la sociedad. Eran intocables. Y no se suponía que en aquel lugar y en aquel momento sublime viniera a aparecer un leproso. Nadie sospechaba eso. ¿Por qué? Porque estos leprosos debían llevar en su cuello una cadena con una campana. Y no cualquier campana, una campana especial que sonaba de una forma que todo el mundo reconocía. ¿Y qué hacía la gente cuando aparecía uno de estos leprosos? Pues todos se apartaban de él, hasta su familia. Por ley tenían que apartarse de él. Nadie tenía una vida más solitaria que un leproso. Si por alguna razón uno de ellos se infiltraba en un grupo de personas, el que lo descubriera tenía que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Y sabe lo que hacía la gente? Piedra con ellos. Cogían piedra y se las tiraban. Y aquel leproso tenía que desaparecer. Nadie anhelaba más un toque o un abrazo que un leproso. Los leprosos ansiaban que alguien los tocara. Debía ser terriblemente difícil renunciar al toque, al abrazo de cualquier otro ser humano, al contacto físico, inclusive de su familia, para siempre. Pero ahora, inesperadamente, aquel orador que había dicho cosas tan lindas, ustedes son la luz del mundo,
ayúdense unos a otros, amen a sus enemigos, den sin esperar nada a cambio, etcétera. Cosas hermosas y románticas. Tenía que enfrentar cara a cara la más cruda realidad de su sociedad. Un leproso cubierto de llagas supurantes que fue allí, se arrodilló delante de él y lo llamó Señor, como quizás nadie más lo había llamado. Se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitar de mí esta enfermedad. ¿Se imaginan ustedes qué situación? ¿Les ha sucedido algo semejante a ustedes alguna vez? Yo creo que no hay nada más parecido a una prueba de fuego que lo que le sucedió a Jesús allí delante de la multitud. Todos estaban emocionados con Jesús. Dice la Biblia, todos estaban emocionados porque aquel humilde carpintero se había erguido como su jefe. ¿Saben qué? Jesús era un hombre de piel bronceada por el sol que le sucede a un constructor que tiene que estar encaramado en un techo. ¿Se han puesto a pensar esa gente que tiene que estar arreglando techos ahora bajo el sol de Tampa? Bueno, Jesús era uno de estos. Tenía que estar allí arreglando. El carpintero no en aquellos tiempos no era el que hacía la mesita y el mueblecito bonito con talladuras a la sombra. Y Jesús hacía una silla y una mesita como aparece en esas imágenes románticas de un Jesús rubio, de ojos azules, vestido de lo más bonito. Eso es falso. Dice la palabra de Dios que no tenía atractivo para que lo deseemos. No lo tenía. Jesús era un hombre tostado por el sol, un hombre tosco, apariencia, hombre fuerte. Y por eso él se pudo acercar a aquellos pescadores y decirle: vengan, que les voy a hacer pescadores de hombres. De manera que todos estaban emocionados con que tenían un líder, un jefe, que no era uno de los escribas. Dice, no hablaba como los escribas. No hablaba como alguien que tiene autoridad. Y ahora de pronto, aquella idea romántica se desaparece y todos hacen un círculo. Y me imagino que alguno de ellos hasta cogió su piedrecita para ver qué iba a pasar y dejaron a Jesús solo delante de aquel leproso. Según la ley de Moisés, Jesús debía apartarse de aquel hombre. Nadie lo hubiera criticado por hacer aquello, por tomar esa decisión. Porque el que tocara a un leproso, ¿qué le pasaba? Se volvía inmundo igual que él. Así que todo el mundo se preparó para el momento en que había que caer la piedra al leproso aquel. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Jesús se acercó, extendió su mano y le dio a aquel hombre lo que más anhelaba y que ni siquiera él se había atrevido a pedirle a Jesús. ¿Qué cosa era? Un toque de su mano. Yo supongo que no le hizo esto. No, para mí le dio un abrazo. Yo supongo que le puso su mano encima sin ningún temor, sin ningún escrúpulo, y le dio lo que cualquiera de los que estaba allí le hubiera podido dar. Lo que cualquiera de nosotros le puede dar a una persona así sin necesidad de ser Dios. Le dio un abrazo, le dio cariño, le devolvió su dignidad como ser humano. Jesús primero lo tocó y después lo sanó. Primero hizo lo que un verdadero ser humano hace con alguien: consolarlo. Y después le devolvió la sanidad. Miren, cuando alguien está desamparado y es víctima del desprecio de todos, Dios mismo se acerca y lo toca. Y ese fue el testimonio que tuvo toda aquella multitud. ¿Ha sentido usted alguna vez el abrazo del Señor? ¿Ha sido usted alguna vez testigo de un hecho como este? Les cuento un testimonio. Hace algunos años atrás yo estuve en una ciudad en Europa
y fui a visitar allí a un amigo que es misionero, que es pastor y que es un tremendo teólogo, el cual había ido allí para abrir una obra misionera en aquella ciudad. Llegué a las 2 de la madrugada. Mi amigo y su familia no estaban en casa y allí me abrió la puerta una señora anciana y me indicó dónde dormir. Yo estaba muerto de cansancio y caí en aquella cama como un tronco, ¡prá! Y me quedé dormido. Pero a las 6 de la mañana explotó en mi cabeza una música de rock mucho más fuerte que esa de Versito. ¡Bah! Y yo salté como un muelle, ¡prá! Y caí así casi que parado arriba de la cama. En la oscuridad no sabía lo que estaba pasando, para mí se había acabado el mundo. Y de pronto se abrió la puerta y entró un hombre en calzoncillos, tatuado desde la punta del pelo hasta la punta del dedo, las orejas tatuadas, la nariz tatuada, los párpados tatuados, toda la cara, y me fue arriba de la cama, se tiró arriba de mí. Y yo dije, no, ya, es que llegué al infierno y el demonio me está tratando de coger. Yo dije, se acabó esto. Qué terrible que yo. Miren, era el dueño del cuarto, que me había dejado su cuarto para que yo durmiera y se había ido a dormir a la sala y yo ni lo había visto. Y al otro día, mientras desayunábamos y nos reíamos allí en la cama, aquel hombre, aquel joven, que era un joven, me contó su historia. Me contó su historia. Dice que mi amigo, el pastor, había ido a aquella ciudad y llevaba 4 años allí sin lograr que nadie, ni una sola persona, conociera a Jesucristo y aceptara a Jesús. Y tan decepcionado estaba, tan frustrado, tan molesto con Dios estaba, que decidió aceptar su fracaso e irse para su país. E inclusive había mandado a su esposa y a sus hijos ya de regreso para su país, cuando un día se encontró allí en la calle cerca de su casa, desmayado por las drogas, durmiendo sobre su vómito, semidesnudo, apestoso, aquel extraño joven tatuado de pies a cabeza. Cuando preguntó si alguien lo conocía, nadie lo conocía y los vecinos le dijeron, mira, llama a una ambulancia, vamos a llamar a una ambulancia para que se lo lleve. Sin embargo, él decidió obedecer la voz del Señor que hablaba a su corazón y metió las manos en la candela por aquel desconocido. Lo recogió, se lo llevó para su casa y lo atendió. Y el resto de la historia es muy fácil de imaginar seguramente para todos ustedes. Todo tipo de problemas. Problemas con la familia, problemas con los vecinos, problemas con la policía, con la justicia, con los hospitales, con la economía. Todo tipo de problemas, mis hermanos. Pero de esa forma, aquel joven desconocido conoció el amor de Jesús. Y fue el primer miembro de su iglesia. Una iglesia quizás muy diferente a la que él alguna vez imaginó, pero la iglesia que Dios quería. Y aquel testimonio fue como un terremoto en su barrio y comenzaron a venir jóvenes iguales que este. Y llegó uno, llegaron dos y llegaron muchísimos más. Y yo me pregunto, ¿de qué forma estamos nosotros predicando el Evangelio de Jesús? ¿De qué forma? Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, qué tremendo fue aquello. Me pedían que yo fuera diferente en mi iglesia. Pero la diferencia no consistía en el testimonio que iba a obrar en mi vida y que iba a ayudar a hacer luz para los demás, sino en una larga lista de cosas que debía hacer y cosas que no debía hacer. Interminable la lista aquella. Y me decían, si alguien te pregunta por qué eres así, tú le dices que porque soy cristiano, y le das con la Biblia en la cabeza y lo traes para aquí, para la iglesia. Pero ¿saben qué? A nadie le interesaba por qué yo era así. Al contrario, todos me huían de mí, como si yo fuera un animal exótico, un extraterrestre. Y me llamaban el religioso, ahí viene el religioso. Algunos me miraban con compasión y otros me decían, no te preocupes, que a mí también trataron de hacerme monaguillo.
y se burlaban de mí y eso me daba rabia porque yo no quería ser diferente de ninguno de ellos. La historia es larga, yo por la mañana no se la puedo contar completamente, pero yo terminé siendo algo muy diferente a lo que en mi iglesia querían. ¿Saben? Cuando tenía mis 14 años, no les puedo contar porque sería largo, pero nadie jamás me habló del cristianismo como una relación de amistad con el Señor. Todo se trataba de hacer algo para que me aceptaran en el cielo. Lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Ser cristiano, en lugar de ser una alegría y un gozo para mí, era algo insufrible, con lo cual no podía vivir y terminé haciendo lo peor. ¿En qué forma quiere Dios que nosotros seamos diferentes, mis hermanos? Dios quiere que nosotros le adoremos usando nuestras manos para bendecir a otros. Y así conozcan las maravillas de ser un hijo de Dios, un amigo de Jesús. Jesús no se quedó allí en la cima de aquella montaña esperando que la gente viniera para él darle un tratado de cómo era ser cristiano, cómo comportarse bien, ni nada de eso. Jesús es el que se acerca a nosotros cuando todos nos rechazan. Es el que se mete en el hoyo de la desesperación y se embarra las manos hasta los codos por nosotros. Es el que nos toca y nos abraza y nos sana. Ese es Jesús. Un día yo también, gracias al Señor, recibí el abrazo de Dios. Y a partir de ese momento, la misericordia del Espíritu Santo obró sobre mí y comencé a formar parte del círculo de amigos íntimos de Jesús. ¿Es usted parte de ese círculo? Todavía hay muchas cosas de las cuales me avergüenzo, pero el Señor ha cogido todo aquello y lo echó en lo profundo de la mar. Y lo que antes para mí era mi vergüenza, ahora es mi orgullo. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Él nos ama porque sí, porque esa es su naturaleza. Aquel leproso maloliente, lleno de llagas, a quien todos rechazaban por inmundo y pecador, Jesús le dio un abrazo que transformó su vida para siempre sin que le costara ni un centavo. Aquel leproso no había hecho nada para merecerse el amor de Cristo. Pero Jesús fue y lo abrazó y lo sanó. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el abrazo transformador de Jesús? No existe nada, ningún testimonio más fuerte que ese. Cuando yo experimenté eso en mi vida, yo quería contárselo a todo el mundo. Y recuerdo que en aquel entonces estaba estudiando en la universidad y yo lo que quería era dejar la universidad para ir a estudiar a un seminario y convertirme en un evangelista, y pensaba en irme para tierras lejanas a predicar el evangelio. Pero el Señor abrió mis ojos y me hizo entender que no tenía que irme ni a la China, ni a África, ni a la India, porque mi barrio estaba lleno de personas que jamás habían escuchado el evangelio y que estaban desesperadas por recibir un abrazo del Señor, el cual Dios me estaba encargando a mí a dárselo. Alguien tenía que ir a hablarles. Y al principio yo no sabía lo que iba a hacer, pero poco a poco el Señor nos mostró el camino. Él me hizo comprender que no había nada más que esas personas desearan que un abrazo. Porque a veces uno decide quién va a ser cristiano o no. Y uno dice, ese no va a conocer a Cristo más nunca, que se muera en el infierno. Pero Dios los ama. Y Dios te está pidiendo, ve y darle un abrazo como al leproso. Dios quiere que yo extienda mis manos. Dios quiere que tú extiendas tus manos y los abraces. Que los visites, que los bendigas, que los escuches cuando te quieren decir algo. Que ores por ellos, que unjas sus heridas con aceite. Que los recibas en tu casa, les des la palabra de verdad que los puede salvar. Y que compartas con ellos vino y pan y les bendigas. Ha pasado mucho tiempo desde que mi esposa y yo abrimos nuestra casa para hacerlo, como decía otro, hace un rato, y no sabíamos lo que iba a pasar.
Ahora Dios nos ha dado un poco de luz, pero todavía hay caminos inescrutables que nosotros no podemos adivinar. Sin embargo, poco a poco hemos comprendido que Jesús camina a nuestro lado abriendo nuevos caminos. Y déjeme decirle, encontrar el camino estrecho y pasar por la puerta angosta exige mucho esfuerzo y creatividad y sacrificio. Levantar nuestra casa sobre la roca no es tarea de 2 días. Toma toda la vida sin fecha de retiro, mi hermano. Usar las manos para bendecir a otros nos traerá muchas heridas, cicatrices. No es un problema romántico. Van a llegar las ampollas, las quemaduras, las heridas como las tiene Jesús. Eso ocupa todo nuestro tiempo. Siempre hay alguien a nuestra puerta y nuestro teléfono nunca deja de sonar. Pero la satisfacción, mis hermanos, es inmensa. Y yo les pido ahora que ustedes miren sus manos nuevamente. ¿Qué están haciendo con sus manos para bendecir a otros? Hermano, coja sus manos y póngaselas en el corazón y seamos honestos. ¿Estamos usando nuestras manos realmente para bendecir a otros o las estamos usando para echarnos algo en el bolsillo? Para nuestra autosatisfacción. ¿Qué se va a llevar de todo eso usted? ¿Qué se va a llevar cuando llegue el Señor mañana? ¿Qué se va a llevar? Use sus manos para bendecir y escuche la voz del maestro que le dice: ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana, mis hermanos. Muchas